Doy la palabra a Luis Fernando Haro y a Jorge Luis López, quienes nos van a explicar los dos propósitos que habíamos comentado con don Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Planteábamos hace unos días con el Consejo, con su presidente, cómo tenemos que sumar esfuerzos en México para que entremos de una vez por todas a un problema que ya no tenemos que discutir si se va a presentar o no, que es el problema del agua, sino cuándo se nos va a venir las horas cero ante estos efectos devastadores que está teniendo el cambio climático, el crecimiento de la población y, por el otro lado, la escasez y los problemas que tenemos en la gestión del agua. Hablábamos primero de sumar esfuerzos de los productores de todo el país para comenzar a tecnificar el campo mexicano y ponernos a trabajar con el ejemplo que hoy tenemos en el distrito de Aguascalientes, en el 001, para comenzar dos distritos que ya habían iniciado sus trabajos y que quedaron truncos, uno en Jilotepec, Estado de México, y otro que nos propone el gobierno de Nuevo León iniciar prontamente por la crisis hídrica que tiene la zona metropolitana de Nuevo León, y que comencemos a trabajar proyectos piloto en el norte de México, que es donde tenemos hoy la gran presión del tema de agua. Tecnificar el campo mexicano para ahorrar agua era el primer tema que habíamos platicado con Juan Cortina. Y el segundo tema es cómo le hacemos para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hidroagrícola que nos permita hoy atender al campo en México, donde hoy por hoy más del 76% del agua que el país produce se destina a la necesaria producción de alimentos y bebidas que reclama la sociedad mexicana. Sin embargo, en este encuentro, hoy aprovechando que tenemos en la coyuntura una crisis en el norte de México, nos interesaría mucho a las diputadas y diputados conocer cuál es el punto del Consejo Nacional Agropecuario respecto a la problemática de granos que tiene Sonora, Sinaloa, que son dos de los primeros estados que están expresando, cuáles son las causas que generaron este problema y cuáles son las soluciones que como país tenemos que presentar. Para estos temas, doy la palabra a Luis Fernando Haro, Jorge Luis López y pregunto a Héctor Uraga y a Cuauhtémoc Romo si desean también hacer algún comentario. Micrófono para Luis Ernesto Haro, por favor. Muchas gracias, diputado. Antes que nada, pues un saludo a nuestro presidente Juan Cortina, saludo a las diputadas y diputados que se encuentran aquí presentes y también a quienes se encuentran conectados en la plataforma. Agradecer y reconocer al diputado Rubén Muñoz por el trabajo que ha estado realizando, presidiendo esta importante comisión de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento. Yo creo que aquí hay un tema donde diputados y diputadas, la importancia que hoy en día revierte esta legislatura y esta comisión. Y no solamente es el tema de legislar, sino de dejar un legado. Para, como comenta el diputado, solucionar de una vez por todas el tema con una visión de mediano y largo plazo, un tema que tiene que ver con garantizar el abasto de agua para toda la población y para todos los usos. Creo que para todos no es discutible ni negociable el saber que el tema del agua es un tema de prioridad y de seguridad nacional, entendiendo que el propio marco jurídico establece que la prioridad que tiene el agua para el tema del consumo humano y que esa prioridad pues es fundamental también reforzar su reglamentación, su inspección y su gobernanza para que esto realmente funcione. Así como se tiene el derecho del agua, pues en la propia Constitución se tiene el derecho a la alimentación. Y creo que de alguna manera, ya lo comentaba con el tema del porcentaje de agua que se destina para el tema de la agricultura, que es del 76%, y siendo el mayor usuario del agua, la agricultura, pues también pensamos que ahí es donde está la solución del problema, en el tema de modernizar y de tecnificar el campo mexicano. Hoy en día, pues realmente la tecnificación es muy incipiente en el sector, con el
Estamos hablando alrededor del 25, 23% nada más de la superficie agrícola está tecnificada, o sea, el reto es grande. Y lo que hemos planteado y lo que hemos venido trabajando junto con esta comisión y platicando con nuestro presidente y presidente de esta comisión es ver cómo poder encontrar una solución que nos permita a través del tiempo el tener realmente un uso del agua sustentable. Y cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de cómo garantizamos las necesidades actuales que se tienen en el tema de abasto de agua sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Creo que si nos basamos en un tema de tener una visión de largo plazo, de tener una política hidroagrícola con una visión de futuro, creo que de alguna manera y entendiendo que el problema del agua es un problema de todos, pues vamos a encontrar ese tipo de soluciones conjuntas. Estamos viendo realmente cómo crear ese fondo de infraestructura hidroagrícola que realmente en las diferentes necesidades que hay en las diferentes regiones del país, hay un desbalance también en la distribución del agua del país, donde vemos que en el sur-sureste hay una cantidad de los recursos naturales, pero que no lo estamos aprovechando de manera adecuada. Y también hay una gran necesidad también en el resto del país, donde se requiere también el hacer un uso más eficiente del recurso agua. Entonces, lo que necesitamos también es un marco jurídico adecuado, justo, claro, transparente, que sea claro. Tenemos que tener una solución integral al problema del agua en donde garanticemos primeramente el tema del agua para consumo humano, pero también podamos garantizar a los productores agrícolas y no solamente las necesidades actuales, porque hay una gran oportunidad para el sector agrícola con un tema que tiene que ver con temas de seguridad alimentaria. Hoy en día estamos viviendo un problema y entro al tema de lo que está pasando ahorita con la producción de granos en nuestro país. Veníamos transitando de un mercado que de alguna manera había favorecido en los últimos 3 años a los productores agrícolas de granos por temas de conflictos internacionales, el conflicto de Rusia-Ucrania, donde los precios de los commodities se fueron a la alza y eso benefició de alguna manera a los productores agrícolas de nuestro país. Ahorita está la tormenta perfecta. Existen precios internacionales que han caído aproximadamente el 40%. Los costos de producción, que también derivados de la pandemia, se han incrementado alrededor de un 30%. Hay una combinación que está afectando esto y un tipo de cambio que como los precios se rigen con los precios internacionales y en dólares, pues que en este caso no está favoreciendo el ingreso para los productores nacionales. Efectivamente hay un problema que podríamos estar hablando del orden actualmente de alrededor de 8 a 10 millones de toneladas. Todavía se está cosechando. Hay problemas incluso en Sinaloa, en donde hay un problema en donde el grano no se encuentran almacenes de donde poderlo guardar ese producto. Hay problemas de comercialización. Ahorita, por dar un número, el año pasado los precios del maíz, por poner un ejemplo, estaban alrededor de 7,000 pesos la tonelada. Ahorita andan alrededor de 5,000 pesos la tonelada. Entonces, estamos hablando de precios en donde los productores, si vendieran actualmente a los precios que actualmente están a nivel internacional, pues realmente estarían hablando de vender precios abajo de su costo de producción. ¿Qué es lo que vino pasando? Pues que desafortunadamente desaparecieron los programas que le venían a dar certidumbre. En el 2020 fue el último presupuesto que se tuvo de apoyos para la comercialización, para el ingreso objetivo, para la compra de coberturas, donde se garantizaba a los productores un ingreso mínimo y las coberturas venían de alguna manera a compensar si había una caída en los precios. Se tenía una seguridad con la agricultura por contrato del destino de los volúmenes de la cosecha, cosa que hoy en día pues todo eso quedó a la deriva y hoy en día los productores agropecuarios
el gobierno federal ha anunciado que el apoyo para 1.5 millones de toneladas a través de Segalmex y 500,000 toneladas a través del gobierno del estado de Sinaloa. Desafortunadamente eso no resuelve el grave problema que hay todavía con esas 8 o 10 millones de toneladas que requieren de un apoyo emergente y que es importante que se conozca, y yo lo he mencionado, ustedes han escuchado que ha habido manifestaciones de productores en diferentes partes del país. Ahorita se está intensificando porque ya hay una cosecha, porque ya hay grano almacenado, porque vienen vencimientos de créditos. Por otro lado, eliminan la Financiera Nacional de Desarrollo y dejan al descobijo a muchos, a más de 300,000 productores que venían teniendo financiamiento para estos cultivos y que hoy en día pues vienen los vencimientos, que creo que los más cercanos vienen ahora en el mes de julio, y que van a tener problemas de carteras vencidas. Entonces sí es un problema grave. Aprovecho la oportunidad que nos da aquí el diputado presidente de esta comisión, porque es un problema que sentimos que se va a ir agravando a través del tiempo si no se busca una solución. Si no se está sentado, como Consejo Nacional Agropecuario hemos sido muy vocales en llamar al diálogo, en estar sentados en la mesa productores, gobierno, consumidores o industriales y compradores para buscar una solución conjunta a este problema. Concluyo, antes de pasarle la palabra, señalar el ejemplo que hay en el tema de agua con el ejemplo del Distrito 001 de Aguascalientes. Creo que ese es un claro ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional, entendiendo que hay características especiales en cada una de las regiones, pero donde con la participación de todos se puede lograr objetivos con una visión de mediano y largo plazo. Está en sus manos como diputados federales el próximo presupuesto para el último ejercicio de esta administración. Creemos en ese tema no solamente de legislar, sino dejar un legado en el tema de buscar que dentro del presupuesto, diputado, se puedan aprobar recursos para la creación de ese fondo de infraestructura hidroagrícola que pueda ser concurrente con productores, con el sector privado, con el sector productivo, con los estados, con los municipios, buscar un esquema en donde realmente esto funcione. Ahí hay un ejemplo de lo que se planteaba ahorita con el tema de las aguas residuales y esta tecnología que es parte de una solución integral al problema del agua, y creemos que pues realmente estaría en sus manos también nosotros también presentar nuestras propuestas, y estamos en la mejor disposición de cómo sí poder buscar una solución integral y que quede ese legado en esta legislatura, en esta 65ª legislatura, de que esta legislatura fue la que le dio la solución de la garantía y del abasto de agua para todos los usos a nivel nacional, con un proyecto, un programa en donde creo que debemos de ser innovadores y debemos de ser disruptivos también. Disruptivos en un sentido de que algo que no existe y que a lo mejor se puede crear en un tema en donde pues hay evidencia técnica y científica de que sí se puede y que sí puede funcionar un proyecto de estos. Y lo otro, para concluir, pues es un tema que tiene que ver también con la comercialización de cosechas, de que vuelvan o se rescaten los programas de apoyo que existían antes para que lo que estamos viviendo en este 2023 pueda haber los programas que le den certidumbre. El señor presidente ha mencionado un tema de prioridad en el tema de la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos. Creo que si restablecemos de una manera transparente los programas y el manejo de los recursos que se dieron anteriormente, creo que estaríamos de otro lado hablando realmente de poder lograr esa autosuficiencia alimentaria y no tener una dependencia del exterior que pueda ser muy riesgosas en casos de crisis y de un cambio climático que nos está poniendo una prueba muy importante a todos a nivel mundial, sobre todo en el tema de la garantía en la seguridad alimentaria, en la seguridad del abasto de alimentos. Le paso la palabra a mi compañero, a Jorge Luis López, quien es el vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario, para que haga algunos comentarios al respecto.
Antes de ello, quiero darle la bienvenida al diputado Juan González Lima, de la fracción parlamentaria del Partido Verde y secretario de esta comisión del estado de Tamaulipas. Bienvenido, diputado Lima. Tiene la palabra el maestro Ochoa. Sí, nuevamente buenas tardes. Realmente es un honor tener la oportunidad de nuevamente acompañar a esta comisión en las trascendentes tareas que desarrollan y agradecer muy ampliamente a su presidente, el diputado Rubén Muñoz, el que nos invite una vez más a participar con ustedes. Antes de comentar los dos temas que nos pides muy brevemente, diputado, quiero empezar por hacer una referencia al marco jurídico del agua, que es la base para cualquier tema de políticas futuras en el manejo del agua, ¿no? Y decirles que en este tema del marco jurídico, en el CNA, hemos trabajado con ustedes a lo largo de décadas, desde la primera reforma de lo que fue la Ley General de Aguas a la Ley de Aguas Nacionales, acá en la que colaboró nuestro amigo y compañero Viesca, hasta la reforma del 2004, que fue la última reforma de la Ley de Aguas Nacionales, y de ahí para acá, sistemáticamente el Consejo ha estado preocupado de mejorar la Ley General de Aguas. Y es una ley que obedece a una formación histórica, desde cuando se abolieron los títulos de propiedad de la colonia, que son desde el siglo pasado, ya las aguas son de la nación. Solamente se aprovechan a través de una concesión que nos da el gobierno a los mexicanos. No hay nada sobre un famoso mito de propiedad privada de agua. O sea, no lo existe en términos del marco general del agua. De ahí para acá, trabajamos muy intensamente en esta comisión la pasada legislatura, tratando de atender el tema de la Ley General de Aguas. Y partimos del supuesto de que la Ley de Aguas Nacionales podía tener mejoras, que son las mínimas. ¿Por qué? Porque sistemáticamente, como lo vimos el día de hoy, ha habido permanentes mejoras toda la historia. En esta comisión siempre ha habido 3, 4 iniciativas para irla mejorando. Entonces, la primera conclusión de la pasada legislatura fue que la Ley de Aguas Nacionales no era tan mala, que tiene espacios de mejora y tendrá espacios de mejora. Pero intentamos atender eso junto con la responsabilidad del 2012 de generar una Ley General de Aguas. Y ahí se nos complicaron las cosas. Son dos temas diferentes. En ese orden de ideas, diputado, primero como Consejo Nacional, decirte que aplaudimos el ver un borrador de una iniciativa de Ley General de Aguas que obedece al planteamiento del compromiso constitucional no cubierto a la fecha de esta ley general. ¿Y por qué lo aplaudimos? Por 4 cosas que voy a permitir poner en la mesa. Primero es que estrictamente, y creo que es el camino correcto, la Ley General de Aguas atiende al compromiso de reglamentar el 6º párrafo del artículo 4º. Eso sí lo podemos hacer. La vez pasada se nos atoró el barco. Y dejar una posible reforma a la Ley de Aguas Nacionales para una mejor oportunidad y con la responsabilidad y el tiempo que eso amerite. Número 2, creo que este borrador pues es un éxito el ver que esté en proceso de perfeccionamiento en la comisión y en vías de alguna posible dictaminación. Y como CNA, sumarnos a lo que pudiéramos aportarle a esta comisión para tener una buena Ley General de Aguas. Nos dio mucho gusto ver que efectivamente reglamenta la forma en que el Estado garantizará el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible como lo establece la Constitución. También nos dio mucho gusto ver que el borrador del proyecto de iniciativa, diputado, habla pues precisamente de cómo atender el por qué una ley general, que lo que hace es delimitar el ámbito competencial de los 3 órdenes de gobierno en el manejo del agua para consumo personal y doméstico. También, diputado, pues creo que atiende, y nos dio mucho gusto ver que el proyecto contempla una revisión de las actuales asignaciones de agua para, en principio, garantizar el uso personal y doméstico. Eso es plausible. Y por último, pues que es una iniciativa que no contraviene el marco constitucional. Por esos motivos, diputado, en principio como CNA y como vicepresidencia, creo que
que va muy bien esta iniciativa y en el ámbito de la modesta participación que podamos hacer, nos ponemos a tus órdenes y a los órdenes de la comisión. En los otros dos temas que nos pediste, diputado, yo empezaría al revés. Sí, efectivamente tenemos una grave crisis en el sector productor de granos básicos en el país. Es una crisis que todos sabemos que no es nueva, tiene un origen histórico. El mismo presidente López Obrador reconoce públicamente que pues, en todo el mundo se dan subsidios o apoyos a los agricultores. Y estamos compitiendo al tú por tú con la potencia más grande del mundo en la producción de alimentos, que es Estados Unidos. Y que tiene un presupuesto, lo voy a decir, que se conoce como el Farm Bill, que son billones de dólares aplicados al apoyo a sus agricultores porque lo ven como un asunto de seguridad nacional. Y tiene una visión multianual, Y ahorita ya se sabe cuál van a ser los apoyos de los agricultores para los próximos 5 años. Eso es una maravilla. Nosotros no lo tenemos. Entonces, efectivamente, ahorita tuvimos una coyuntura en la que caen los precios internacionales porque se rigen por ese mercado donde hay un gran número de subsidios y nuestros costos subieron 30%. Caen los precios 30%, suben los costos 30%. Cualquier elemental suma dice que estamos perdiendo mucho dinero. Y a este momento lo que hay que hacer es tratar de resolver el problema, porque es un problema que no se resuelve dejándolo al olvido. Es un problema que si no se resuelve se tenderá a complicarse y va a afectar a toda la cadena. Va a afectar a los consumidores, va a afectar al sistema agroalimentario mexicano y a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, obviamente que tenemos que buscar una solución y coincidimos plenamente en que debe ser una solución concertada. Como productores tenemos que tener la responsabilidad de que si estamos perdiendo, pues aspiremos a perder menos, simplemente. Pero sí requerimos del respaldo del gobierno federal para cuando menos tratar de seguir en la jugada. Si nos sacan de la jugada, todos vamos a perder. Y ahí pues también estamos a sus órdenes, diputado, en colaborar en cualquier planteamiento que tengamos que hacer al respecto. Pero eso lo pongo como antecedente para lo otro, para la tecnificación de los sistemas de riego. Y hay que ser muy claros que si hoy no tenemos capacidad económica para abastecer o para solventar nuestros costos de producción, difícilmente pudiéramos pensar en invertir dinero en la tecnificación. Pero también no le sacamos al bulto. Creo que aplaudimos el comentario que has hecho de que tengamos una política pública que nos marque el camino a mediano y a largo plazo, pues para atender ese sistema hidroagroalimentario que tenemos la responsabilidad de atender para generaciones futuras. Creo que es evidente que tenemos que tecnificarlos. Ese 76% del agua que tenemos el sector agroindustrial, más el 9% que tenemos como agua potable, que también tenemos grandes pérdidas. Simplemente comentarles que si mejoramos un 10% la eficiencia, hoy traemos ineficiencias mayores al 50%. Si mejoramos solo un 10%, ahorraríamos mucho, pero mucho más agua de las necesidades para consumo personal y doméstico. Hagamos la tecnificación. Y ahí yo creo que tener esa política pública es el primer paso. Pero también el principal instrumento de una política pública es el presupuesto. Y ahí es tema de la Cámara de Diputados. Aplaudimos el que tengan la intención, y ya nos lo demostraron en el presente año, de asignar más recursos para la tecnificación de los sistemas de riego. Y aplaudimos lo del fondo. O sea, que el gobierno participe porque solo no podemos con el tamaño del problema. Pero también en la medida de nuestras posibilidades económicas, también sumarle al caso. Sería brevemente mi comentario, diputado, y estamos puestos a colaborar en este orden de ideas con esta honorable comisión. Yo cada vez que los veo trabajar, me voy gratamente satisfecho. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Cuauhtémoc.